Estoy grabando. Ok. Voy a compartir pantalla. Ok. Si hay alguien en la lista, en la sala de espera, y no me doy cuenta, por favor me avisan para dejarlos entrar. Ok, entonces hoy día vamos a terminar de ver gases reales en un proceso muy interesante que permite alcanzar, o sea, el principio básico que tenemos hoy en día para poder alcanzar bajas temperaturas y, por ejemplo, crear aire líquido. Eso es como una especie de introducción a máquinas, en verdad. Entonces, lo que habíamos visto por ahora es algo que aparentemente es medio secundario, o sea, digamos, quizá uno no le podría dar la importancia debida a priori, que es la ecuación de estado de un gas real. Un gas real, entonces, es un gas en el cual tomamos en cuenta la interacción entre las partículas. ¿Okay? Y habíamos visto la ecuación de Van der Waals, que permite describir esa ecuación de estado. Voy a volver a mostrárselas, se las muestro ahora. ¿Dónde está Van der Waals? Aquí está. La ecuación de Van der Waals acá, una corrección al PV igual a NKT del gas ideal, que toma en cuenta el volumen finito de las partículas y la interacción entre ellas. Entonces, una alternativa a la ecuación de Van der Waals es la expansión virial, que es decir, que la idea acá detrás de la expansión virial es decir de que la ecuación de gas ideal, el PV igual a NKT, no anda tan mal. El PV, a ver, quiero un lápiz, aquí está. Entonces, el PV igual a NKT está ok para presiones bajas. Entonces, cuando la separación entre las partículas es muy grande, y hay pocas partículas, o sea, cuando la presión está baja, entonces debiera estar ok tomar un gas ideal, porque no hay mucho choque entre partículas y no, la interacción, como están lejos una de otra, no cuenta mucho la interacción, la fuerza de Van der Waals, que es la fuerza atractiva entre las partículas. Entonces, a baja presión debiera estar ok la ecuación de gas ideal. Y la idea entonces es hacer una especie de Taylor en la presión de esta ecuación. Es decir, ok, para presiones chicas, esta ecuación está ok. Entonces, un gas real va a ser parecido a esto, pero tenemos términos correctivos debido a la presión. Y aquí entonces hay distintas maneras de escribir estos términos correctivos. La ecuación 29 acá muestra una expansión del tipo Taylor, si quieren, en la presión, en términos de orden 0, es la ecuación de gas ideal, orden 1, orden 2, etc. Y lo mismo se puede escribir en términos de la densidad. Entonces, es obviamente que uno puede relacionar estas ecuaciones de estado, es decir, la 29 con la 30 con la ecuación de Van der Waals. Y por ejemplo, acá les dejo de tarea ver que una expansión del tipo de la ecuación 29, si me quedo orden 1, yo la puedo relacionar con la de Van der Waals haciendo un Taylor del Van der Waals, que nos da entonces esta relación entre el término virial B y los coeficientes de Van der Waals. Esto entonces es una expansión virial de la ecuación de estado. Es una especie de expansión en Taylor en torno a la ecuación de gas ideal, porque la ecuación de gas ideal está ok en bajas densidades o bajas temperaturas. Hay varias maneras de escribir estas expansiones viriales. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a ver un efecto muy importante, que es el efecto Joule, que está a la base del proceso que le estoy queriendo introducir ahora, que nos permite licuar aire. ¿Okay? Que, bueno, en el fondo lo que vamos a querer lograr al final es justamente alcanzar bajas temperaturas usando el efecto Joule, que les quiero mostrar ahora.
Entonces, el efecto Joule es en la primera versión, es una expansión libre. Entonces, la idea es que tenemos un gas real que está comprimido, ¿ok? Y digamos que está en un volumen V1 en una configuración bastante densa. Y eso entonces lo expandimos bruscamente a un volumen V2 en el cual el gas es muy poco denso. ¿Ok? Entonces tenemos que, al pasar de V1 a V2, la distancia típica R entre las moléculas aumenta. ¿Okay? Este va a ser más grande que la distancia típica en el caso 2 que en el caso 1. Es decir, la separación típica entre las moléculas va a ser más grande después de la expansión, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto que el potencial de interacción entre las moléculas, U en función de R, tenía esta forma. Es una especie de potencial repulsivo a baja distancia, pero después es atractivo. Y acá hay una separación promedio, una distancia promedio que es Rm, que sería la separación de equilibrio, ¿no? Donde justamente ahí la fuerza se anula. Y es la separación de equilibrio, es la separación que corresponde entonces en la fase líquida o sólida, cuando las partículas se tocan. ¿Okay? Entonces, en un sólido las partículas vibran en torno a esta posición de equilibrio. Y esta cola de acá, en esta cola de acá tenemos un potencial que es proporcional a 1 partido por R a la 6 con un signo menos. Entonces, acá es la región atractiva, ¿no es cierto? Porque la fuerza es menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, esto va a conducir una fuerza atractiva hacia menos R, que quiere juntar las moléculas. ¿Okay? Entonces, si estoy en un punto acá, R1, y paso entonces a un R2 más grande que R1, vemos que aumenta la energía potencial, ¿no es cierto? Aumenta la energía potencial. Por lo tanto, vamos a escribirlo acá. Entonces, si R2 típico es más grande que R1 en una expansión, entonces U2 es más grande que U1. ¿Okay? Entonces, acá ya pasa algo interesante, porque vamos a considerar el proceso de expansión, pero lo vamos a hacer libre. Es decir, que tenemos en una expansión libre, que hacemos una expansión libre. Una expansión libre era el recipiente. A ver, me salió muy mal, voy a hacer de nuevo. Ok, este recipiente tenía entonces una pared acá que divide entonces el volumen V1. Sacamos la pared y el total entonces es el volumen V2. Es decir, una expansión libre. Voy a hacer de nuevo, me salió muy mal. A ver si puedo dibujar acá un rectángulo. Mucho mejor así. Ok. Y ahora tenemos una partición acá que divide entonces este volumen V1 y el volumen total es el volumen V2. Si yo saco bruscamente la partición y el gas entonces va a expandirse en el volumen completo. ¿Okay? Es una expansión libre. ¿Okay? ¿Qué significa libre? Que no hay nada que la oponga. Entonces, si este recinto es adiabático, no hay intercambio de calor con el universo, Q es cero. ¿Okay? Y además, si la expansión es libre, W es cero. No hay una resistencia al gas, a la expansión. Entonces voy a escribir acá, expansión libre. No hay trabajo, ¿ok? Porque no hay nada contra qué trabajar. Esto es una pared que yo retiro. No es un pistón, ¿ok? Entonces, al no ser un pistón, no hay una presión que resiste, el gas no tiene nada contra qué trabajar, se expande libremente. ¿Okay? No hay calor,
intercambiado. No hay trabajo intercambiado, pero la energía final va a aumentar, porque la energía potencial va a aumentar. Entonces, como U2 es más grande que U1, tenemos que la diferencia de energía final va a ser E2 menos E1. No hay intercambio de energía con el medio, entonces eso es 0, ¿ok? Y eso tiene que ser igual a U2 menos U1 más la suma de la energía cinética y potencial. Entonces acá esto se queda sin la energía potencial. ¿Ok? Y esto de acá sería la energía cinética. ¿Ok? Entonces la energía cinética, K, es la sumatoria de las energías de cada una de las partículas que compone el gas, la energía cinética. ¿Ok? Entonces, la energía potencial, U, es la sumatoria de las energías potenciales de cada una de las partículas. ¿Ok? Entonces, si yo aumento la energía potencial, para conservar energía, tiene que disminuir la energía cinética. Tiene que bajar la energía cinética promedio de las partículas. Entonces, acá en este análisis cualitativo vemos que en una expansión libre de un gas real, si yo dejo expandirse el volumen, va a aumentar la energía potencial típica de las partículas, porque se va a aumentar su separación, y a su vez tiene que disminuir la energía cinética. ¿Ok? Entonces, significa que la energía cinética promedio disminuye, y eso, en otras palabras, significa que la temperatura debe disminuir, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que nosotros definimos temperatura como la energía cinética promedio? ¿Ok? Entonces, en una expansión libre, esperamos ver una caída de temperatura. Entonces, este es el efecto Joule, ¿ok? Que un gas real se enfría al expandirse, ¿ok? Y para poder calcular bien esto de acá, vamos a partir por lo más importante aquí, que es calcular cómo cambia la energía de un gas real en el proceso de expansión. O sea, queremos escribir la energía de un gas real en función de la temperatura y del volumen. ¿Okay? Entonces vamos a calcular la energía interna de un gas real usando las ecuaciones del estado del gas real. ¿Okay? Entonces, para partir, vamos a considerar un proceso cuasi estático en que partimos desde un estado de referencia con temperatura y volumen de referencia. Ahí tengo un error tipográfico que quiero corregir al tiro. Entonces, ok, entonces partimos de un estado de referencia T0, B0 y vamos a un estado TD. ¿Ok? Escribimos E en función de T y D. Expandimos entonces el diferencial de energía en función del volumen y la temperatura. Ahora voy a hacer un poco de magia con el cálculo en varias variables. Entonces, si no me siguen, por favor me interrumpen. Aprovechen el momento de estar en línea para esta clase y hacer las consultas que necesiten. ¿Ok? Es importante comprender lo que voy a explicar ahora. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer ahora, entonces, justamente, vamos a partir de acá de la diferencial de la energía, y queremos llegar finalmente a esta expresión de acá. Queremos calcular entonces la derivada parcial, cómo cambia la energía interna de un gas real cuando yo cambio el volumen. Entonces acá hay una expresión de cómo cambia la energía interna en función del volumen a temperatura constante. Que quiere decir que este término de acá. ¿Okay? Entonces, este otro término de acá, ese lo conocemos. ¿Alguien lo reconoce de acá?
A ver si alguien se acuerda aquí, de repente, ¿a qué corresponde este término de acá? Tenemos una diferenciación ¿Esa es la entonces. entropía? Está por ahí, pero no es la entropía. Es cuánto cambia la energía cuando agrego calor. O sea, en el fondo es el aumento de temperatura asociado a un aumento de calor. El D a dt a volumen constante es el CV. ¿Ok? Entonces, es la capacidad calórica a volumen constante. Es decir, ¿cuánto aumenta la temperatura si yo aumento la energía en forma de calor? Entonces, ¿por qué en forma de calor? Porque justamente si tengo el volumen constante, entonces no hay trabajo, ¿ok? Y la única manera que está intercambiando energía a través de calor, ¿ok? Entonces queremos llegar a esta derivada parcial. Queremos evaluar esta, es el otro término. El primer término de acá está claro, entonces voy a escribirlo aquí. El dE, en general, si lo expreso en función de t y v, es entonces, el dE entonces va a ser entonces esta derivada que es más corchúa, que es la que queremos estudiar ahora, más el CV de t. ¿Ok? Entonces, para poder identificar esta derivada, vamos a usar la expansión, la otra expansión, lo voy a escribir para que quede claro. Usamos que el dE es TdS menos PdV. ¿Ok? Y con eso entonces puedo despejar ds, hacer entonces dE1 partido por TdE más PdV. Y ahora quiero expresar el ds en función de t, no, en función de v y p. Y, profe, Ujú. ¿el PDB no debería estar partido por P, o sea, por T también? Sí, correcto. Muchas gracias, Rodrigo. Si no hubiese arrastrado el error ahí. Correcto, sí. Entonces, ahí voy a expandir esto de acá. Y entonces va a tener 1 partido por t por el dE, que es el mismo diferencial que la ecuación 32. Entonces va a ser dE a dV a temperatura constante por dV más el dE a dt a volumen constante por dt. Más P partido por T dV. Entonces con eso voy a juntar términos. Tengo que el ds es 1 partido por t por el dv, entonces el coeficiente del dv. Entonces tengo dE a dV a temperatura constante más P sobre T dV. Y el término de temperatura, que es el CV de T, partido por T. Acá tengo un T de más. Voy a borrar acá este de aquí, está de más. Vale. A ver. Es correcto, sí. Ok, entonces acá reconocemos esta derivada. Esto de acá entonces es ds a dv a temperatura constante. Un truco brujísimo, ¿ok? Que me permitió entonces encontrar la, la expresión para ds a dv. Y con eso, lo que yo quería hacer es justamente encontrar esta expresión, el dE a dV, que tengo acá. Ok, entonces, el dE a dV lo tengo, sí. Y también uso
esta derivada cruzada. A ver. Estoy casi. Me falta... aquí tengo otro error tipográfico. El D2S... Voy a corregir al tiro. Eso. A ver. Tengo que refrescar un poquito la memoria acá. Tengo que... Calculé ahí en el... Ok, entonces acá calculé el diferencial de energía. Para poder identificar esta derivada de E a de V, voy a usar este truco, que es escribir el diferencial de entropía como V de T. Okay. Acá entonces identifico que sí, de esto de acá efectivamente es ds a dv a temperatura constante. Ok, y... ya. Y ahora uso la derivada cruzada, solamente que el cálculo es bien brujo en realidad el truco. Voy a poner aquí... entonces, y además... Seguimos entonces con la derivada segunda cruzada por dv a dt es lo mismo que d2s a dt a dv. Me desvelé ayer completamente, así dormí súper poco, no estoy muy claro en mis neuronas. Entonces, tengo que el d a dt de esta primera derivada es 1 partido por t, entonces es 1 partido por t por de a dv a temperatura constante más P, ¿ok? Es ok, es lo mismo que la derivada del otro término, que es entonces, esta es la derivada de ds, este de aquí es, lo voy a escribir acá, es el ds a dt a volumen constante. Ok, entonces va a ser d a dv de cv partido por t. Ok. Entonces, sí es cierto, pero creo que me conviene volver a escribir este de aquí. Este de acá lo vamos a volver a escribir tal como estaba antes, que era DE a D T a volumen constante. Entonces, si lo escribo así, ahora puedo expandir. Entonces va a ser menos 1 partido por T cuadrado por D2, perdón, este no va, por DE a dV a temperatura constantes, más 1 partido por T por D2E a dt dv, más 1 partido por T por dp a dt a volumen constante, menos P partido por T cuadrado, igual a 1 partido por T por D2E por dv a dt. Entonces acá estos dos términos se cancelan, estos dos de acá, este
con este. Y me queda entonces lo que estaba buscando, que es esa derivada parcial. Entonces, dE a dV a temperatura constante, entonces va a ser P, a ver, no, menos P, sí, menos P más T por dPa dt. Entonces, la ecuación 33, T por dPa dt menos P. Entonces, esto se lo dejo de tarea. Les recomiendo hacerla, bueno, mejorar la nota y también les permite prepararse. Esto de acá es brujísimo, o sea, hay que saber conocer estos trucos. Y entonces llegamos a esta relación que nos permite reemplazar y calcular esta derivada. Entonces esto es súper importante porque ahora tengo esta derivada parcial que es difícil de medir y de expresar en función de cantidades que yo puedo medir en el laboratorio. Puedo medir la variación de la presión y la temperatura a volumen constante, en un recipiente a volumen constante, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, poner acá los coeficientes a la ecuación de estado de Van der Waals para la presión. ¿Ok? Y si yo hago esto, no los voy a latear con hacer más cálculos acá en línea, sino que lo pido por favor que lo hagan ustedes. Reemplacen acá la ecuación de estado de Van der Waals y pueden ver que el resultado del cálculo directo que viene acá al reemplazar Van der Waals es el de acá. Entonces es como la densidad al cuadrado multiplicado por la corrección A a la presión. ¿Ok? Entonces, voy a escribirlo aquí, esto es interesante. Tenemos entonces que para un gas real, entonces para un gas de Van der Waals, el dE a dV a temperatura constante es la densidad al cuadrado multiplicado por A. Y lo otro que recordamos ahora es que el diferencial de energía es que dE entonces es era esta misma derivada, era n partido por V al cuadrado A, que acabamos de calcular por el dV, más el Cv dt. ¿Ok? El Cv era esto, d a dt. ¿Ok? Entonces, eso nos dice que, tomando las derivadas cruzadas, que la derivada segunda de E a dv dt es lo mismo que la derivada segunda de E a dt dv. Entonces, acá lo aplico. dE a dt es el Cv. Entonces voy a ver aquí que la derivada del Cv al volumen a temperatura constante es igual entonces al d a dt del otro término, que es n partido por v al cuadrado por a. Entonces, como a es una constante y v es una de las variables independientes, estamos viendo la variable independiente acá, calculo en varias variables, hay que tener bien claro la variable independiente, v y t, v no depende de t, entonces esto es, el lado derecho es 0. Por lo tanto, vemos algo interesante, el Cv en un gas real no depende del volumen. ¿Okay? Sí, acá tenemos que el Cv no depende del volumen. Ok, entonces, esto es lo mismo que les acabo de explicar. Con las derivadas cruzadas, entonces, vemos que el Cv no depende del volumen. Aquí tengo otro error tipográfico, entonces lo voy a cambiar. Ya. Y algo raro hice. A ver. Ahí está. Entonces ya tenemos los coeficientes acá de la expansión. Tenemos acá el dE en función de V y T. Y podemos integrar esto de acá y calcular la energía interna. Todo este ejercicio, ¿para qué? Para poder encontrar el diferencial de dE en función de T y V. Entonces volvemos para atrás. Tenemos ahora este diferencial, lo calculamos. Y podemos integrar desde un estado de referencia a un estado final.
¿ok? Y ustedes lo hacen de tarea, y tenemos entonces la energía interna de un gas real en función de la energía interna de referencia para un proceso que va de un estado de referencia a otro estado final TID. ¿Ok? Entonces con eso tenemos la energía interna en función de TID y ahora particularizamos al caso de la expansión libre. Entonces Profe, ¿puedo volver un poquito a la diapositiva anterior, por favor? ¿Quién consulta, perdón? Yo, Felipe. Así que podía volver un poquito a la diapo. ¿Acá? A esa. Cuénteme. Ya. Muchas gracias. Eso no. Sí. Okay. Sí, esto está en línea, Felipe, por si acaso. En mi página. Sí, pero igual para dejarlo anotado como para ir memorizando. Es posible que se me haya olvidado subirlo hoy, porque esta parte de la materia la estoy completando ahora, el resto ya lo tenía hecho de antes. Pero lo puedo subir al tiro si lo quieren bajar mientras tanto. No lo puedo hacer. Lo tengo que hacer después. No lo puedo hacer porque tengo un problema con mi clave que estoy grabando y se va a ver si la escribo acá. Entonces no puedo subir a mi página web. Apenas termine, la subo. ¿Qué estaba diciendo yo? Muchas gracias. Ok. Pero lo puedo hacer de otra manera. A ver. De una manera que no creo que no se va a ver. Listo. Ahí lo puedo hacer. Entonces ya subí esta corrección de los apuntes. Ok, entonces ahora volvemos a la idea de tenemos la energía interna en función de la temperatura y volumen, y ahora vamos a hacer la expansión libre, ¿no sé? Entonces vamos a partir, es lo que había dibujado al principio de la clase, es decir, partimos de un gas comprimido, y sacamos la partición y se expande libremente el resto del volumen del recipiente. Es libre, por lo tanto, no intercambia ni calor ni trabajo, es decir, que el recinto es adiabático, y no hay cambio de energía, ¿ok? Y para un gas ideal, en este caso, como para un gas ideal, para una expansión libre, les recuerdo cómo es la expansión de estado de un gas, la energía interna para un gas ideal es súper simple, es NKT nomás, ¿ok? En el caso de un gas ideal, real es más complicado, pero acá no está el volumen, por lo tanto, si yo duplico el volumen o cambio el volumen, no cambia la energía, y no cambia la temperatura tampoco, ¿ok? Pero para un gas real, como expliqué al principio de la clase hoy, en una expansión libre vamos a tener un aumento de la energía potencial, una disminución de la energía cinética. De manera que la diferencia en energía final e inicial tiene que ser cero, porque no hay intercambio de energía con el medio. Por lo tanto, la primera ley nos dice conservación de la energía, delta es cero. ¿Okay? Entonces, delta es cero, y ese cero lo igualamos justamente a esta diferencia, ¿no es cierto? Que tenemos E de T y V menos la energía de referencia, y esto es lo que tiene que anularse. ¿Okay? Acá entonces despejamos el cambio de temperatura, está entonces relacionado con estos cambios de volúmenes, y acá entonces hay una aplicación para el caso de vapor de agua. Si duplicamos el volumen, entonces el vapor de agua se va a enfriar en una fracción de grado para condiciones normales de temperatura y presión. Entonces esto de acá es la expresión, o sea, es el desarrollo del efecto Joule, la expansión libre. Pero el problema es que, claro, esto es bien limitado porque, bueno, expandir libremente no es algo muy controlable en un proceso industrial o en una máquina, queremos hacer máquina, que un refrigerador. Imagínense el refrigerador que tendríamos que construir. Lo que estamos haciendo acá es una especie de spray, ¿no? Es como cuando uno aprieta un spray, típicamente hoy en día insecticida, por ejemplo, se enfría la salida del aerosol, ¿no es cierto? Cuando uno aprieta el aerosol, a la salida de donde se expande el gas que está al interior, que está comprimido, está bajo presión, yo lo aprieto, se expande y se enfría justo donde sale, y hasta puede llegar a doler el dedo, ¿no es cierto? Este es el efecto Joule, expansión libre
al pasar por el hoyito que está, cuando yo aprieto el botón, ¿no es cierto?, que permite que se expanda el gas, sale por un orificio muy pequeño y se expande libremente, ¿ok? Y esa expansión es la que tenemos acá, una expansión libre. Pero se imaginan el tipo de refrigerador que tendríamos que hacer si ese fuese el proceso. O sea, que el refrigerador estaría ventilando gas comprimido todo el rato en una expansión libre, ¿no es cierto? No es muy práctico, que digamos. Entonces, sí, en una aplicación concreta necesitamos un proceso controlado. Pero antes de ver el experimento de Joel Thomson, que es lo que le estoy hablando, se me había olvidado otra parte de la materia importante en el contexto de la expansión libre, que es, quiero insistir en el punto de la expansión libre, volver un poquito atrás, disculpen, y ver lo mismo que acabamos de ver, pero desde el punto de vista de un proceso cuasi estático. Eso es otro argumento de ver lo mismo que les acabo de explicar, tomando el diferencial de energía acá. El diferencial de energía, entonces, en una expansión libre tiene que ser 0, ¿ok? Y significa que la energía es constante. Entonces, acá vamos a hacer un truco que les pido de tarea más adelante, que hemos hecho antes también, les recuerdo acá. Fíjense, esto es bien peludo. Aquí tengo entonces que, dE a dV por T por dV a energía constante más dE a dt a volumen constante por dt a energía constante es 0. Que esto de acá en realidad es igual a dE y es 0 a energía constante. Entonces con esta notación quizás queda un poco más claro. Yo entonces ahí puedo despejar. Lo voy a hacer despacito para que quede claro. Por dV a E es igual a menos dE a dt por dt. Y entonces ahora junto términos. Ahí va. Voy a juntar términos un poquito más arriba. Entonces tengo que el dt a dv, perdón, voy a hacerlo un poco más lento todavía. Voy a juntar términos, sí, voy a hacer dt a dv a energía constante. Es entonces dt a dv va a ser dE a dV a temperatura constante partido por el dE a dt a volumen constante, con un signo menos. Y esto de acá no es nada más que la derivada parcial de dt a dv a energía constante, que es esta relación bruja que tengo acá. Entonces, partimos de este diferencial, y este diferencial entonces me permite escribir esta parte de esta expresión para la derivada de dv a dt. dt a dv. Y aquí reconocemos la misma expresión para el dE a dv que calculamos recién, ¿okay? Que era el t menos dp a dt. Esto viene de acá. Esto de acá. dE a dv a temperatura constante. dE a dv a temperatura constante, lo reemplazo acá. Y el otro dE a dt es el Cv. ¿Okay? Y entonces, ahora podemos usar como ejemplo una expansión virial. Acá hay un ejemplo de una expansión virial, otro tipo de expansión virial para, en este caso, un mol. PV igual RT, entonces es una expansión virial para un mol. ¿Ok? El N igual a 6 por 10 a la 23, por eso no está acá, se absorbe en el coeficiente B2. Y queda el puro volumen como parte de la expansión en la densidad, una expansión en la densidad en vez de la presión. ¿Okay? Yo pongo esta ecuación acá dentro de la expresión 40 y evalúo entonces cómo cambia la temperatura en función del volumen en un proceso de expansión libre, es decir, a energía constante. ¿Okay? Entonces, en general,
lo que se puede ver acá es de esta fórmula, esta ecuación 40, la vuelvo a escribir acá, es que la temperatura de un gas real va a depender del volumen, ¿ok? De la siguiente manera. Entonces, menos de A de B, y eso de acá a temperatura constante depende solamente de la energía potencial. Si la temperatura es constante, la energía cinética promedio es constante. Por lo tanto, esto solamente depende del cambio de energía potencial de las partículas, la energía potencial mutua, ¿no es cierto?, de la energía de interacción. Y el denominador es simplemente el CB, ¿ok? Entonces, como por lo que habíamos hablado, cuando yo aumento el volumen, aumenta la separación promedio de las partículas, por lo tanto aumenta la energía, ¿ok? Aumenta la energía potencial. Y entonces este gradiente es positivo. Por lo tanto, esto es positivo, y esto es menos, significa que la temperatura disminuye con el volumen en un gas real. Ok, esto es otra manera de ver lo mismo que estábamos viendo en el caso de un proceso. Bueno, dos maneras de ver lo mismo, en verdad. Entonces ahora les quiero describir el proceso de Joule-Thomson, que es un proceso controlado que permite justamente alcanzar bajas temperaturas. Entonces en un proceso de Joule-Thomson, el dispositivo experimental es el de acá. Tenemos un pistón que comprime el lado izquierdo, 1, este es el lado 1, a una presión P1 y una temperatura T1. ¿Ok? Esto es un recinto adiabático. Este símbolo de acá es una válvula. Imagínense una puerta giratoria. La puerta giratoria entonces controla, ¿no es cierto?, el flujo de personas en la entrada de un mall, por ejemplo. En este caso, permite que pase el gas sin igualar las presiones. Se absorbe un pedazo de gas aquí en este compartimento de la puerta giratoria, y este pedacito gira para acá y se pone en equilibrio con el resto, pero no cambia la presión del otro lado, porque la presión del otro lado se mantiene constante con una presión P2. ¿Ok? Entonces, no hay intercambio de calor en el medio, por lo tanto, imaginamos que pasamos de todo el gas que hay acá de un volumen V1 a un volumen V2. ¿Ok? Entonces tengo esta configuración de acá. Muy mal dibujo. De nuevo. Ok, entonces acá tengo P1, V1, T1. Acá está la válvula. Y después al final, y acá tengo nada. ¿Ok? Y al final tengo esta situación de acá, en que todo el volumen V1 pasó al volumen V2. Acá está mi puerta giratoria. Acá no tengo nada y me queda entonces todo en el lado derecho a P2, V2, T2. Entonces, ¿qué es lo que hace cómo varía acá hay no es libre, ¿no es cierto? Hay un trabajo, tenemos que Q es 0 porque el recinto es adiabático, y el trabajo es la integral de menos P de B. Pero la presión es constante, entonces es re fácil sacar ese trabajo. W entonces va a ser el trabajo del lado izquierdo, que va a ser la integral desde B1 a 0 de menos P de B. ¿Ok? Entonces P1, B1. Más, vamos a llamarle el W1, que para vaciar el lado izquierdo, y para llenar el lado derecho, tengo que integrar desde 0 a B2 menos P de B, y eso va a ser menos P2, B2, porque ahí está bien, aumenta el volumen. ¿Okay? Entonces el trabajo va a ser menos P2, B2 más P1, B1. Y eso va a ser igual a la energía, a la variación de energía, porque el delta E, ¿no es cierto?, que es la energía del lado derecho menos la energía inicial, es igual a Q más W. ¿Ok? Entonces es igual a menos P2V2 más P1V1. Y ahora notamos algo interesante aquí, que esto de acá es un proceso de entalpía constante. Cuando es un proceso a presión constante de lado izquierdo,
Entonces ahí recordamos presión constante. ¿Cuál es el potencial termodinámico a presión constante? Es la entalpía. Pero ojo, que la presión no es la misma del lado derecho. Entonces habría que verificar que la entalpía es constante. Entonces vamos a calcular la diferencia de entalpía. Es H2 menos H1, en que H1 es E1 más P1V1 y H2 es E2 más P2D2. ¿Okay? Entonces, ustedes calculan delta H, ¿okay? Y justo les da delta H igual 0. Delta H entonces es menos P2V2 más P1V1, que era el trabajo. Esto de acá era entonces el delta E. Más P2V2 menos P1V1. Y eso es 0. Ok, entonces tenemos un proceso a entalpía constante que conlleva una descompresión o una compresión, no sabemos, depende del signo de P2 y P1. ¿Okay? Y la pregunta que nos vamos a hacer ahora es ¿cuál es el cambio de temperatura asociado con un cambio de presión dP? Cambio de presión dP, positivo o negativo. ¿Okay? Sería entonces que P2 y P1 son cercanos. Entonces, para calcular ese cambio de temperatura, voy a tener que calcular el dP a entalpía constante. Entonces, para poder avanzar, usamos el mismo truco que le había mostrado para energía, lo aplicamos a la entalpía. No lo voy a hacer de nuevo, ya les dije que se lo dejo de tarea, esta de acá. Es lo mismo que hicimos delante, que vuelvo para atrás un poquito. Es esto, es este cuento de acá. ¿Cierto? Cuando puse, a ver, ¿dónde estamos? Aquí. Puse que el DE, expandí el DE, y le dije es DE 0 a E constante, entonces pongo los DV como DV a energía constante, a DT a energía constante, y hacen lo mismo con la entalpía, pero que esta vez con el DH a dP. ¿Ok? Entonces, escriben DH es igual a DH a DT dP más DH más DH a dP dt. ¿Ok? Y eso es 0 a entalpía constante. Despejan esto de acá y llegan entonces a esta expresión 43. Y acá en el denominador reconocemos el CP. El CP era la variación de entalpía a temperatura constante. Los invito a ver entonces el capítulo sobre los potenciales termodinámicos cuando introducimos la entalpía para refrescarse la memoria sobre el CP. El CP entonces es DH a DT a presión constante. Entonces esto es lo que está en el denominador. ¿Ok? Entonces, si queremos saber cuánto cambia la temperatura en un cambio de presión, el DH-ATP en un proceso de entalpía constante, acá tenemos proceso de entalpía constante. Queremos usar este proceso industrialmente para cambiar la temperatura, pero para poder usarlo necesitamos saber cuánto vale el numerador acá. El numerador está raro porque no es fácil calcular cuánto cambia la entalpía en función de la presión. Tenemos que cambiar de variables. ¿Okay? Entonces, para poder cambiar de variable acá, recordamos el diferencial de entalpía, ¿ok? Y aquí, esto es el típico diferencial de la transformada de Legendre, pero reemplazo el ds como función de p y t a su vez. ¿Ok? Entonces acá el ds lo reemplacé, esto de acá el ds en función de p y t. ¿Ok? Y con eso entonces tenemos, juntando términos, acá hice algo raro, esto de acá está, obviamente está malo. ¿Qué tendría que haber dicho aquí? Tengo que, a ver, déjenme refrescarme la memoria con los apuntes, porque claramente escribí mal los apuntes en la transparencia acá.
Ah, ok. No, pues no, lo que tiene que decir acá, lo voy a corregir al tiro, es... Entonces... no es DH del lado izquierdo, sino que es... a ver. Ahí es... de... vuelta para atrás, de H a de P a temperatura constante. Ok. Entonces era esto, DHDP. DHDP a temperatura constante, aquí es fácil, simplemente identifico el coeficiente de dP, que sería TdS-dP, y acá también el volumen, ¿ok? Ah, pero cambié entonces una derivada parcial de HDP a temperatura constante a otra que es en función de la entropía a presión constante. Chuta, tampoco muy bueno, porque la entropía tampoco es muy fácil de medir. Se puede calcular desde primeros principios, pero no es algo fácil de medir. Entonces, para poder avanzar, usamos otra relación de Maxwell, otra relación que es la relación de Maxwell que viene del Gibbs-Duhem. O sea, se la puedo escribir acá. El Gibbs-Duhem es n de mu igual a menos s de t más b de p. Entonces, acá tenemos que la derivada segunda cruzada deben ser iguales. Por lo tanto, ds a dp, la temperatura constante, es la derivada segunda de S de P a d T, perdón, eso no es S, es mu. Ok, entonces ese es el mu partido por sí, mu. Entonces, es la derivada segunda. No, estaba aquí es la derivada segunda de mu y el anterior estaba bien al principio lo que estaba haciendo. Esto de acá es, entonces, efectivamente, ds a dp, derivo este de aquí, ¿ok? Y va a ser entonces menos 1 partido por n por la derivada segunda de mu a dp a dt. Me interrumpen si no me siguen acá, es importante seguirme. Y eso es menos 1 partido por n por la derivada segunda de mu por dt a dp, la derivada cruzada. ¿Okay? Y eso entonces es el d mu a dp, ¿cuál es? El volumen. ¿Okay? Es menos 1 partido por n por d a dt del volumen a presión constante. Aquí entonces ds a dp a temperatura constante es dv a dt a presión constante. El n se me coló raro acá, que yo creo que es porque no lo puse aquí, tendría que haberlo puesto desde el principio. Es 1 partido por n. Así. Ok, entonces el n se va, me queda entonces con la igualdad de las derivadas cruzadas, llego a esta relación de Maxwell que me permite cambiar el ds a dp a un dv a dt. Entonces con eso finalmente tenemos una expresión para la variación de temperatura en función de P, que escribo en función de puras variables fáciles de medir. El volumen, la temperatura, la variación del volumen, la temperatura, presión constante. Y esto de acá, pueden ver ustedes, si usan la ecuación de gas ideal, que se anula para un gas ideal. Y se lo recomiendo fuertemente hacer para poder convencerse. O sea, ponen ahí ponen PV igual a RT para un molde de gas ideal, lo ponen acá adentro y van a ver que se anula este término de acá. Entonces, no hay, para un gas ideal, el proceso de Joule-Thomson no sirve para enfriar nada.
Pero para un gas real, por ejemplo, acá usamos un gas real para el primer orden, en la presión, para un mol, sustituyo y entonces acá tengo una expresión para el gas real, y esto no es 0. ¿Okay? Acá en particular para nitrógeno, para el gas nitrógeno, entonces para nitrógeno hay una curva experimental que muestra la relación entre la temperatura y la presión. ¿Okay? Y cada una de estas líneas horizontales son curvas isoentálpicas. Estas curvas isoentálpicas de entalpía constante las sacamos integrando dT/dP. Por ejemplo, acá yo tengo un dT/dP en función a entalpía constante. Yo integro esto, integral en dP para obtener TdP. ¿Okay? Integro esto de acá del lado derecho y voy a tener entonces estas curvas isoentálpicas. ¿Okay? TdP. Integro esta relación de acá, la derivada de TdP para obtener TdP. Dibujo aquí y veo entonces que hay dos regiones. Hay una parte en que dT/dP de este lado de acá es, este lado de acá tenemos que dT/dP es negativo. Entonces tengo que dT/dP es negativo. Y esta parte de acá tenemos que dT/dP es positivo. ¿Okay? Entonces, para poder usar el proceso y bajar la presión, si yo aumento la temperatura, necesito estar en este régimen. ¿Okay? Entonces, cuando estamos más allá de la curva de inversión, yo puedo efectivamente usar el proceso del Joule-Thomson para enfriar un material. ¿Okay? O un gas. ¿Okay? Eso conduce entonces a enfriamiento. Sí, tengo que enfriar aquí. Lo que quiero decir entonces es que mientras este gradiente sea negativo, si esto está en la parte negativa de esta curva, yo puedo entonces efectivamente usar este proceso para enfriar en esas condiciones de temperatura y presión. Entonces, para terminar hoy día, solamente mostrarles la máquina que inventó Linde, que para producir aire líquido, ¿no es cierto?, nitrógeno líquido, a fines del siglo XIX. ¿Okay? Entonces, la idea es la siguiente. La válvula, esta es una puerta giratoria, sí, pero un compresor, que en realidad permite tener una presión, lo voy a anotar acá, aquí. Entonces, este de acá sería la presión. Acá tengo P2 y acá tengo el P1. ¿Okay? Entonces, esto de acá hace que aumente la presión del lado izquierdo en el dispositivo inicial del proceso de Joule-Thomson, era esto. Aquí está la puerta giratoria, esto era P1 y esto era P2. ¿Okay? Entonces, aquí tengo P2 y aquí tengo P1. Y esta válvula, esta de acá, es esta de acá. Entonces, esta otra maquinita nos permite mantener las presiones altas acá. Presión alta P1 para que baje la presión del lado P2. Y cuando se expanda acá, entonces baja la temperatura de una manera controlada. ¿Okay? Y se recicla en esta máquina. Entonces vemos que yo para poder conseguir un proceso controlado, necesito diseñar una máquina. Necesito cerrar este circuito, porque esto de acá es un proceso, sí, pero no tengo que cerrarlo para poder transformarlo en un ciclo, en algo que se puede repetir, ¿no es cierto? Entonces, y así llegamos naturalmente a la necesidad de introducir máquinas, entender la termodinámica de este proceso, y hasta qué medida es posible hacer un proceso de esta índole, preservando la segunda ley de la termodinámica, porque acá si se dan cuenta, yo el gas lo estoy enfriando, entonces si enfrío el gas,
disminuye la temperatura, ¿no es cierto? Y disminuye la entropía. Entonces estoy, de alguna manera, haciendo un mínimo de entropía. O sea, ¿hasta qué punto puedo, digamos, revertir localmente la segunda ley de la termodinámica usando una máquina? Y eso es lo que vamos a ver entonces en la última parte de esta sección. Empezamos con máquina el viernes. Con eso ahora me despido y muchas gracias por participar. Qué bueno que fueron más numerosos hoy día. Y por favor me interrumpen nomás si es que no entienden, porque esto de acá es peludo, yo comprendo. Revisen este video y si tienen consultas sobre lo que vimos hoy me preguntan el viernes. Chau, muchas gracias. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias, Felipe. Chau, profe, Profe. gracias. Gracias.